Mi nombre es Elena Vargas y tengo 33 años. El vaso de champán en mi mano tembló, no por los nervios, sino por el esfuerzo de no aventarlo al otro lado del salón. Mi propia hermana acababa de llamarme una broma frente a 200 personas. Y el hombre que estaba a 3 metros, un coronel retirado del ejército mexicano con ojos de acero, era el único que no se reía. Me estudiaba de la forma en que un hombre estudia algo que reconoce pero no logra ubicar del todo. Todavía no lo sabía, pero en menos de una hora todo lo que mi familia creía saber de mí se iba a derrumbar frente a cada persona que alguna vez había dudado de mí. El viaje a Valle de Bravo tomó 4 horas. La mayor parte la pasé en silencio, mirando cómo se deslizaban los cerros del Estado de México por la ventana y tratando de recordar la última vez que me había sentado en un coche sin un reloj de misión corriendo en el fondo de la cabeza. Casi un año había pasado desde la última vez que estuve en casa. Un año de comisiones de las que no podía hablar, de noches en las que lo único que me mantenía firme era saber que la gente que yo quería estaba a salvo, sin enterarse de nada, viviendo sus vidas ordinarias mientras yo hacía un trabajo que no tenía nombre que ellos fueran a oír jamás. Me dije que esta vez el regreso sería distinto. Me dije que aparecer en la boda de Emilia, mi hermana menor, la que yo cargaba sobre los hombros en el jardín cuando éramos niñas, importaría más que cualquier cosa que hubiera pasado entre nosotras. Creí tontamente que 11 meses de silencio podrían haber suavizado algo. No lo habían hecho. Lo sentí en el momento en que estacioné en el lote de grava detrás del salón de recepción. Mi mamá, doña Lourdes, estaba parada cerca de la entrada con un vestido azul claro, saludando a los invitados con esa sonrisa cálida y ensayada que nunca una sola vez me dedicó a mí. Cuando sus ojos cayeron sobre mi coche, esa sonrisa se aplanó en algo más frío, algo decepcionado, como si hubiera esperado que yo no viniera. No saludó. Se volteó de nuevo hacia los invitados a su lado y siguió hablando. Me quedé un momento más de lo necesario, con la mano todavía en el volante, respirando a través de la familiar opresión en el pecho. Luego bajé, me alicé el vestido azul marino simple que había comprado 2 días antes porque no había tenido tiempo de nada más elegante, y caminé hacia el salón como si estuviera reportándome a una asignación que ya sabía que iba a ser difícil. Emilia me encontró antes de que yo la encontrara a ella. Estaba radiante de blanco, el cabello recogido en rizos suaves, rodeada de damas de honor que se reían de todo lo que decía como si fuera escritura sagrada. Cuando me vio, su sonrisa se transformó en algo performático, algo dirigido a la pequeña multitud a su alrededor y no a mí. Ahí está, dijo Emilia lo bastante fuerte para que las damas de honor la oyeran. Todavía se viste como si fuera a inspeccionar un estacionamiento. Las mujeres se rieron. Yo sonreí de vuelta, la misma sonrisa práctica e ilegible que usaba en las juntas cuando un superior decía algo con lo que no estaba de acuerdo pero no estaba en posición de corregir. Había aprendido hacía mucho que el silencio era un arma que nadie podía quitarme. Emilia siempre había creído que era el logro cumbre de la familia. Se casaba con el doctor Andrés Ríos, un joven cirujano de trauma con ojos amables y risa fácil, el tipo de hombre que mi mamá describía a sus amigas de la iglesia con orgullo apenas disimulado. Emilia llevaba ese orgullo como una corona. Y junto a ella, yo siempre había sido la decepción, la hija que había escogido el uniforme por encima de un futuro de verdad, como a mi mamá le gustaba decir. Nadie en esa boda sabía que yo había pasado los últimos 4 meses en una comisión de la que todavía no podía hablar con detalle, coordinando operaciones de seguridad que me habían mantenido despierta durante tramos de 30 horas seguidas. Nadie sabía de las citaciones en mi expediente, de las cartas de recomendación, de las juntas de promoción. Para ellos yo seguía siendo la muchacha que se paraba en una puerta revisando identificaciones, y en algún punto del camino, esa imagen se había calcificado en la única verdad que estaban dispuestos a aceptar. Durante la hora de cóctel, parientes a los que no veía desde hacía años se acercaban con la misma pregunta cansada, hecha con la misma inclinación condescendiente de la cabeza. Entonces sigues ahí afuera cuidando esa puerta, mi cielo. Sonreía, algo así. No los corregía, nunca lo hacía. Explicarme a gente que ya había decidido quién era yo se sentía como discutir con una pared. Algunas cosas no valían la respiración, sobre todo cuando la mitad de lo que yo hacía no se podía decir en voz alta, sin importar quién preguntara. Emilia se aseguró de presentarme al lado de la familia de Andrés, con la misma desestimación práctica que había perfeccionado con los años. Esta es mi hermana, Elena, les dijo a un grupo de desconocidos bien vestidos, la voz ligera y divertida. Solo revisa identificaciones en la puerta de una base, cosas muy emocionantes. Una ola de risa educada pasó por el grupo.
Apreté un poco más el vaso y dejé que el momento pasara de la forma en que había dejado pasar 100 momentos como ese. Era buena en eso, absorber insultos sin dejar que se notaran en la cara. Era una habilidad que el ejército había afilado en mí mucho antes de que mi familia me diera una razón para necesitarla. Fue cuando me volteé hacia la barra, esperando 2 minutos de silencio, que lo vi. Un hombre mayor bajando de un sedán negro cerca de la entrada, pelo plateado, hombros anchos a pesar de la edad, moviéndose con la disciplina inconfundible de alguien que había pasado décadas de uniforme. Algo en su postura, en la forma medida en que escaneaba a la gente, hizo que mi pulso se estabilizara en vez de acelerarse, un reconocimiento viejo y familiar acomodándose bajo el pecho. Miró hacia mí y dejó de caminar. Por un solo momento algo parpadeó en su cara, algo entre incredulidad y memoria tratando de emerger. Luego, tan rápido como apareció, se compuso y siguió hacia el salón, aunque sus ojos se quedaron en mí un segundo más de lo que deberían los de un desconocido. Todavía no sabía su nombre, todavía no sabía que era el padre del novio. Solo sabía, con el mismo instinto que me había mantenido viva más veces de las que podía contar, que algo en esta boda estaba a punto de cambiar. La recepción previa a la ceremonia se hizo en un pabellón con paredes de vidrio con vista al viñedo. Luces de cuerda ya brillando tenues contra el sol de la tarde. Mesas redondas cubiertas de lino marfil rodeaban una pequeña pista de baile, y en algún lado un cuarteto de cuerdas afinaba, sin saber que la verdadera función de la noche estaba a punto de ocurrir sin música. Encontré un asiento cerca de la parte de atrás, lo bastante cerca de la salida. Ese viejo instinto en mí todavía podía mapear una habitación sin pensarlo, un hábito que nunca había logrado sacudirme ni siquiera en funciones familiares. Emilia estaba sentada en la mesa principal con Andrés, radiante bajo las luces de cuerda, levantando una copa de champán mientras el salón se callaba para su brindis. Se veía radiante. Siempre lo hacía en momentos como este, momentos construidos para ella. Solo quiero decir, empezó Emilia, la voz llevando fácilmente a través del pabellón, lo afortunada que soy de casarme con alguien que realmente hizo algo con su vida. Una ola de risa, cálida y alentadora. Dejó que se asentara antes de continuar, los ojos encontrándome al otro lado del salón, con un brillo que reconocí demasiado bien. No como mi hermana aquí, que solo se para en una puerta revisando identificaciones todo el día. La risa que siguió fue más fuerte esta vez, más descuidada. Algunos invitados miraron hacia mí con esa lástima divertida que la gente reserva para los familiares a los que ya han dado por perdidos. Mantuve la expresión quieta, la columna recta, la misma postura que sostenía durante las inspecciones formales cuando un superior decía algo diseñado para provocar una reacción que no tenían derecho a ver. Mi mamá, sentada junto a Emilia, se inclinó hacia el micrófono antes de que nadie pudiera detenerla. Siempre ha sido la que decepcionó a esta familia, dijo Lourdes, sonriendo como si fuera un chiste afectuoso en vez de algo que claramente quería decir. Solíamos pensar que iba a hacer algo con su vida, pero algunas personas simplemente no. El salón estalló en una nueva ola de risa, y sentí algo apretarse en el pecho, no exactamente por el dolor, sino por la pura familiaridad de todo. Esto no era nuevo. Esto era simplemente la versión más ruidosa de una historia que mi familia había estado contando durante años, en cada fiesta, en cada reunión, en cada momento desprotegido cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Un primo cerca de mí se inclinó con el vaso de vino en la mano y murmuró: medio desperdicio, ¿no crees? Gastar tus 20 en el ejército así. No contesté, había aprendido hacía mucho que algunas preguntas no eran realmente preguntas. Eran veredictos disfrazados de curiosidad. Levanté el vaso de agua en vez del vino que me habían ofrecido antes, tomé un sorbo lento y dejé que mis ojos se deslizaran hacia el hombre que había notado en el estacionamiento. Estaba sentado 2 mesas más allá, del lado del novio, mirando el salón con la atención callada de alguien que cataloga detalles en vez de simplemente disfrutar una fiesta. No se había reído del chiste de Emilia. Tampoco se había reído del de mi mamá. La mandíbula se le había tensado ligeramente, casi imperceptiblemente, el tipo de reacción que solo alguien entrenado para controlar la cara notaría en otra persona. Lo estudié sin hacerlo obvio. Pelo plateado cortado corto, el tipo de postura que venía de décadas de disciplina más que de buena genética, las manos cruzadas sobre la mesa de una forma que sugería paciencia más que ociosidad. Todo en él leía militar, y no solo cualquier rama, sino alguien que había pasado años reales en ella, alguien que probablemente había dado órdenes que importaban. Me atrapó mirándolo y ofreció el más leve asentimiento, nada más, antes de volver la atención a la conversación de su mesa. Lo vi inclinarse hacia el hombre a su lado y preguntar algo en voz baja, los ojos desviándose brevemente en mi dirección.
El otro hombre se encogió de hombros, claramente inseguro, y señaló vagamente hacia la mesa principal donde Emilia seguía reinando. Entendí de inmediato, estaba preguntando por mí. La palabra debió circular rápido porque a los pocos minutos pareció haber reunido los fragmentos de información que el salón podía ofrecer, ninguno de los cuales, sospechaba, coincidía con lo que él ya sabía o medio recordaba. Su expresión no cambió mucho, pero algo en la forma en que se recostó en la silla me dijo que había confirmado una sospecha más que descartado una. Los brindis continuaron. Más risas siguieron, algunas dirigidas directamente a mí, la mayoría simplemente el ruido ambiental de una familia que nunca había sabido del todo qué hacer con una hija que no cabía en el molde que habían construido para ella. Dejé que me pasara por encima de la forma en que dejaba pasar las tormentas de arena durante las comisiones, bajando la cabeza, esperando, sabiendo que el ruido como este siempre se asentaba eventualmente. En un momento, la dama de honor de Emilia se acercó a mí en la barra, genuinamente curiosa más que cruel. ¿Es cierto que has estado en el ejército todo este tiempo?, preguntó. Emilia hace que suene como si solo te quedaras parada todo el día. Algo así, dije otra vez, la misma desviación práctica que había usado 100 veces. Me estudió un momento, inclinando la cabeza ligeramente. No hablas mucho de eso. No hay mucho de qué hablar, dije, aunque eso estaba lejos de ser verdad. Había mucho de qué hablar. Nada de eso era mío para compartir en una habitación llena de gente que no entendería el peso de eso, o peor, a la que no le importaría. Al otro lado del salón, el hombre de pelo plateado se levantó de su mesa y se dirigió hacia las puertas de la terraza, deteniéndose brevemente cerca de donde yo estaba. De cerca era más alto de lo que había esperado, con el tipo de mirada firme que te hacía sentir medida más que juzgada. ¿Día largo?, preguntó, la voz baja, casi privada. Algo así, dije por tercera vez esa noche, aunque esta vez había el más leve borde de diversión en ella. Me estudió un momento más, algo ilegible pasando detrás de sus ojos, luego dio un pequeño asentimiento y siguió hacia la terraza, dejándome con la impresión clara de que lo que estuviera armando todavía no estaba listo para decirlo en voz alta. Todavía no, pero pronto. La ceremonia empezó cuando el sol bajó sobre el viñedo, luz dorada derramándose sobre las filas de sillas blancas acomodadas en el césped. Encontré un asiento en la última fila, de la forma en que siempre lo hacía en los eventos familiares, lo bastante cerca para presenciarlo todo, lo bastante lejos para evitar convertirme en parte de la función. Emilia caminó por el pasillo del brazo de mi padre, luminosa, exactamente la novia que siempre se había imaginado convertirse. Sentí algo suavizarse en el pecho a pesar de todo, un viejo instinto protector que nunca había muerto del todo, sin importar cuántas veces me hubiera herido. Lo que fuera que pensara de mí, seguía siendo mi hermana, y alguna parte de eso importaba incluso ahora. Andrés estaba en el altar mirándola con una expresión tan desprotegida que por un momento toda la ceremonia se sintió genuinamente tierna. A su lado estaba su padre, el hombre de pelo plateado de la recepción, las manos cruzadas frente a él, la postura rígida de la forma disciplinada que nunca deja del todo a los hombres que han pasado décadas de uniforme. Lo miré más de lo que miré la ceremonia misma. Seguía mirando hacia la última fila, hacia mí, con la atención enfocada y deliberada de alguien que trata de ubicar una cara de un expediente viejo. No era curiosidad, era reconocimiento tratando de emerger, la expresión particular de un hombre que reordena años de memoria para encontrar dónde encaja una pieza. Durante la cena de recepción que siguió, oí fragmentos de conversación de las mesas cercanas, invitados hablando del padre de Andrés con el tipo de reverencia que normalmente se reserva para hombres cuyas reputaciones los preceden. Coronel Ricardo Brooks, retirado, Ejército Mexicano. 31 años de servicio, puestos de mando en 2 instalaciones importantes, un nombre mencionado con el peso particular que la gente le da a figuras que han moldeado instituciones más que simplemente servido en ellas. No había hecho la conexión de inmediato. No fue hasta que Andrés, haciendo rondas entre las mesas, se detuvo brevemente en la mía y mencionó de pasada la carrera de su padre, que algo encajó en su lugar con la fuerza de un golpe físico. Coronel Ricardo Brooks, conocía ese nombre. No de conversación casual, no de recortes de periódico, sino del tipo de memoria institucional que vive en expedientes de personal y juntas de promoción. El tipo de memoria que importa en habitaciones a las que la mayoría de la gente nunca entra. El coronel Brooks había estado en juntas de evaluación años atrás, cuando yo era una teniente joven luchando porque me tomaran en serio en habitaciones que rara vez hacían espacio para mujeres como yo. Había sido uno de 3 oficiales que revisaron mi expediente de desempeño temprano, cuando mi carrera todavía era una pregunta abierta más que una trayectoria asentada. Recordaba la habitación.
Recordaba la mesa larga, la luz fluorescente, la tensión particular de pararse frente a hombres que sostenían tu futuro en una carpeta que todavía no habían decidido cómo cerrar. Recordaba a un oficial en particular que había hecho preguntas más afiladas que los otros, que había empujado más duro, que parecía decidido a averiguar si yo realmente merecía la recomendación que mi comandante anterior había escrito para mí. No había sabido su nombre entonces. Los oficiales en esas juntas rara vez se presentaban personalmente y las oficiales junior rara vez tenían razón para recordar caras más allá de la incomodidad inmediata de ser evaluadas. Pero algo en su porte ahora, el particular cierre de la mandíbula, la forma en que hacía preguntas como si ya sospechara la respuesta y simplemente quisiera confirmación, coincidía con un recuerdo enterrado lo bastante profundo como para que casi hubiera olvidado que existía. Él me recordaba. Eso se estaba volviendo claro con cada mirada que me mandaba a lo largo de la cena, miradas que habían pasado de curiosas a algo más cercano a la certeza. Lo vi inclinarse hacia Andrés en un momento, murmurando algo demasiado bajo para que yo lo oyera. Las cejas de Andrés se levantaron ligeramente y miró hacia mí con nuevo interés, aunque no dijo nada, simplemente asintió y regresó a su conversación con Emilia. El coronel Brooks no se acercó a mí directamente. Todavía no. Parecía estar esperando algo, algún cálculo interno sobre el momento que reconocí porque yo hacía lo mismo en mi propio trabajo. Había una disciplina en la contención, una paciencia estratégica que venía de entender que la información entregada en el momento equivocado perdía su poder por completo. Terminé mi cena en relativo silencio, recibiendo algunos comentarios más de parientes sobre mi supuesto deber de puerta, absorbiéndolos con la misma neutralidad práctica que había mantenido toda la noche. Mi mamá se aseguraba de desviar las conversaciones lejos de mí siempre que era posible, como si mi sola presencia pudiera avergonzarla más frente a la familia más lograda de Andrés. Mientras se servía el postre, atrapé al coronel Brooks mirándome otra vez desde el otro lado del salón, y esta vez no apartó la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. En cambio, algo en su expresión se movió, una especie de resolución callada acomodándose sobre sus rasgos. La mirada de un hombre que había tomado una decisión y simplemente todavía no la había anunciado. No sabía qué estaba planeando. Solo sabía que cualquier memoria que hubiera estado ordenando toda la noche por fin se había resuelto en certeza, y que esa certeza iba a importar antes de que terminara la noche. Pensé en advertirle, acercarme calladamente y pedirle que no dijera nada, que no montara una escena, que no convirtiera la boda de mi familia en un referéndum sobre mi carrera. Alguna parte de mí todavía creía, tontamente, que la paz valía más que la reivindicación. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado una década siendo subestimada, desestimada y calladamente borrada de la comprensión que mi propia familia tenía de quién era yo, se preguntó cómo se sentiría simplemente dejar que la verdad existiera en la habitación por una vez sin tener que suavizarla, explicarla o reducirla a algo más aceptable para gente que nunca se había molestado en preguntar. No me acerqué, me quedé en mi asiento, mirando cómo se apagaba la última luz sobre el viñedo y esperé a ver qué haría. Después de que terminó la ceremonia formal, la recepción pasó a su ritmo más suelto de la noche, el tipo en que el vino fluye más libre y las inhibiciones empiezan a resbalar. Las mesas redondas zumbaban de risas. La banda se acomodó en algo alegre, y las luces de cuerda sobre nosotros brillaron más mientras el cielo se oscurecía en un azul profundo. Emilia, sonrojada por el champán y la euforia del día, encontró su camino de vuelta al centro de la atención, moviéndose entre las mesas con la mano de Andrés en la suya, aceptando felicitaciones como una reina aceptando tributo. Cuando llegó a la mesa más cercana a la mía, se detuvo y sentí el familiar apretón en el estómago que siempre precedía a sus peores momentos. Todos anunció lo bastante fuerte para atraer la atención de casi 20 invitados. Ya conocieron a mi hermana, la que cuida puertas mientras el resto de nosotros realmente construimos vidas. Se rió, encantada consigo misma, señalándome como si yo fuera un accesorio en su función. De verdad, ¿quién querría casarse con una guardia de puerta? La risa que siguió fue la más fuerte de la noche, cascada a través del pabellón en olas feas y descuidadas. Me quedé perfectamente quieta, las manos cruzadas en el regazo, la cara acomodada en la misma calma ilegible que había mantenido toda la noche. Por dentro algo viejo y cansado se acomodó más profundo. No exactamente enojo, sino una especie de resignación cansada que venía de años de ser reducida a un chiste en las reuniones de mi propia familia. No contesté, nunca lo hacía. Fue entonces cuando el coronel Brooks se levantó de su silla. No se apresuró. Se paró de la forma en que se paran los hombres entrenados en el mando.
sin prisa, deliberado, atrayendo la atención simplemente por la calidad de su quietud más que por cualquier gesto dramático. Las conversaciones a su alrededor se callaron primero, luego se extendieron hacia afuera en una onda hasta que todo el pabellón había caído en un silencio incómodo. Los invitados se volteaban a ver qué había hecho que un hombre mayor respetado interrumpiera la celebración. Miró directamente a Emilia, su expresión calmada pero inconfundiblemente seria. En realidad, dijo, la voz llevando fácilmente a través del salón ahora silencioso, no es solo una guardia de puerta. Emilia parpadeó, la sonrisa flaqueando ligeramente, insegura de cómo responder a una interrupción que no había anticipado. Perdón. El deber de puerta, continuó el coronel Brooks, el tono medido, casi instructivo, es una de las primeras asignaciones que reciben muchos soldados jóvenes. Es trabajo honorable, trabajo necesario, pero rara vez es donde termina una carrera, especialmente no para alguien con el expediente que tiene su hermana. Un murmullo se extendió por la multitud. La cara de mi mamá se había puesto pálida, el vaso de vino congelado a mitad de camino a los labios. Yo estuve en una junta de promoción hace años, dijo el coronel Brooks, los ojos desviándose brevemente hacia mí antes de regresar a la multitud. Revisé el expediente de una teniente joven que destacó entre docenas de otros ese año. Evaluaciones de desempeño excepcionales, recomendaciones de oficiales superiores que todavía recuerdo porque eran inusualmente fuertes. Esa teniente pasó a ser seleccionada para asignaciones que la mayoría de los soldados ni siquiera oyen, protegiendo instalaciones y operaciones que requieren los niveles más altos de confianza y autorización que este país otorga. Hizo una pausa, dejando que la palabra se asentara. Hay cosas sobre su trabajo, continuó, que ni siquiera su propia familia tiene permitido saber. No porque les esté ocultando algo por rencor, sino porque la naturaleza de ese trabajo exige silencio. Ese silencio no es un fracaso, es disciplina. Es un sacrificio que la mayoría de la gente nunca entenderá ni le pedirán que haga. El pabellón se había quedado completamente quieto. Hasta la banda había dejado de tocar, los músicos intercambiando miradas inciertas antes de dejar los instrumentos por completo. La cara de Emilia se había vaciado de color, su triunfo anterior reemplazado por algo más cercano a la confusión, tal vez el primer parpadeo de humillación naciente. Eso no, empezó, luego se detuvo, insegura de cómo terminar una oración que no tenía un buen final. Me quedé inmóvil, mirando el momento desarrollarse con una calma extraña y desprendida, el mismo sentimiento que tenía durante las juntas de alto riesgo cuando meses de trabajo cuidadoso por fin llegaban a su conclusión. Yo no le había pedido al coronel Brooks que dijera nada de esto. Ni siquiera había sabido hasta este momento exacto que él pretendía decir algo. Pero alguna parte de mí, enterrada bajo años de silencio práctico, sintió algo aflojarse en el pecho, una tensión que no había reconocido del todo estar cargando hasta que empezó, despacio, a soltarse. Los invitados intercambiaron miradas inciertas, susurros extendiéndose por las mesas como electricidad estática. Podía ver los cálculos ocurriendo detrás de docenas de ojos, recuerdos de comentarios hechos a lo largo de la noche, chistes contados a mi costa, de pronto recontextualizados de formas que hacían que varias personas se sintieran visiblemente incómodas. Mi mamá dejó el vaso de vino con la mano temblando. No entiendo, dijo en voz baja, aunque el salón sin micrófono llevaba sus palabras con facilidad suficiente. Elena nunca dijo nada sobre. No se le permitía, dijo el coronel Brooks simplemente, así funciona esto. Se volteó hacia mí entonces, y algo en su expresión se suavizó, la autoridad formal dando paso a algo más personal, casi paternal. Me he preguntado a lo largo de los años qué fue de aquella teniente joven que evalué. Me alegra ver que el ejército tomó la decisión correcta. Sostuve su mirada y di un pequeño asentimiento, incapaz de confiar del todo en mi voz en ese momento, aunque mantuve la compostura de la forma en que siempre lo hacía, de la forma en que el entrenamiento y años de práctica me habían enseñado. Emilia se quedó congelada en el centro del salón, el vaso de champán todavía en la mano, su recepción de boda de pronto transformada en algo que claramente no había anticipado y no tenía idea de cómo navegar. Por primera vez en toda la noche, no dijo nada en absoluto. El silencio que siguió a las palabras del coronel Brooks se estiró lo bastante como para convertirse en su propia forma de declaración. Todo el pabellón suspendido en un momento para el que ninguno de nosotros parecía preparado. Luego, despacio, los susurros empezaron otra vez, esta vez con un tono completamente diferente al de la risa burlona de más temprano en la noche. El coronel Brooks no había terminado. Se quedó de pie, la mirada firme, y continuó con la voz medida de un hombre acostumbrado a sostener la atención de una habitación sin necesidad de alzarla.
Recuerdo la primera vez que la vi frente a una junta de evaluación, dijo, mirando alrededor a los invitados reunidos más que directamente a mí ahora, como si quisiera que todos entendieran el peso completo de lo que estaba describiendo. La mayoría de los oficiales jóvenes están nerviosos en ese entorno, comprensiblemente. Las carreras se deciden en esas habitaciones, pero esta teniente en particular contestó cada pregunta que le lanzamos sin dudar, afilada, compuesta. Claramente había hecho el trabajo mucho antes de cruzar esa puerta. Hizo una pausa, una sonrisa privada y tenue cruzando su cara, el tipo que viene del orgullo genuino más que de la actuación. Escribí una carta de recomendación para su expediente ese año. No es algo que haga a menudo. En 31 años de servicio, probablemente escribí menos de una docena de esas cartas para oficiales que no comandaba personalmente. La de ella fue una de ellas. Andrés, parado junto a su padre con una expresión entre el shock y la reivindicación callada, habló por primera vez. He sabido de Elena durante años, dijo, mirando hacia Emilia y luego hacia el resto de la familia reunida. Mi padre la mencionó más de una vez a lo largo de los años, esta oficial excepcional que había evaluado. No tenía idea hasta esta noche de que era tu hermana. Se volteó hacia mí, la voz suavizándose. Te he respetado antes de conocerte. Simplemente no me había dado cuenta. Sentí algo apretarse en la garganta, inesperado y no bienvenido. El tipo de emoción que normalmente mantenía encerrada lo bastante fuerte como para que nunca tuviera oportunidad de emerger en público. Le asentí, agradecida, aunque todavía no confiaba en mí misma para hablar. La compostura de Emilia se había resquebrajado por completo para entonces. Estaba parada cerca de la mesa principal, su vestido de novia de pronto viéndose menos como un triunfo y más como un disfraz en una obra que se había desviado salvajemente del guión. Esto no tiene sentido, dijo, la voz inestable. ¿Por qué no nos lo contaste simplemente? ¿Por qué dejaste que pensáramos? Porque no era asunto de ustedes saberlo, dije en voz baja, la primera oración completa que había dicho desde que el coronel Brooks empezó a hablar. Mi voz era calmada, firme, llevando fácilmente en el salón callado a pesar de su suavidad. ¿Por qué explicar trabajo clasificado a gente que ya había decidido que yo era una decepción nunca pareció valer el esfuerzo? Porque nunca preguntaste, Emilia. Ni una sola vez en 11 años preguntaste qué hacía realmente. Solo asumiste. Y te era más fácil creer la suposición que preguntarte si podrías estar equivocada. Mi mamá se había puesto muy pálida, las manos retorciendo la servilleta en el regazo hasta convertirla en un nudo apretado y arrugado. Nunca supe, dijo otra vez, más bajito esta vez, casi rogando, nunca me contaste nada, Elena, ¿cómo se supone que? Nunca preguntaste, dije otra vez, esta vez con suavidad, sin el filo que podría haber usado años atrás, ni una sola vez. El coronel Brooks metió la mano al bolsillo interior del saco y sacó una fotografía pequeña y gastada. Los bordes suavizados por la edad. La sostuvo para que los cercanos la vieran antes de llevarla a la mesa de mi mamá. Guardé esto, dijo, no sé del todo por qué. Tal vez porque no veo a menudo a oficiales superar mis expectativas de forma tan completa. Reconocí la fotografía antes de que siquiera entrara del todo en vista. Había sido tomada años atrás durante una ceremonia que casi había olvidado, un momento en que un general de 2 estrellas me había entregado personalmente una condecoración frente a una formación reunida. Recordaba el viento fuerte de ese día, la forma en que el uniforme de gala se había sentido demasiado formal para la ocasión, el orgullo que había sentido y que nunca había tenido a nadie con quien compartirlo porque nadie en casa había sabido preguntar. La fotografía pasó de mano en mano alrededor de las mesas cercanas, los invitados estudiándola con expresiones que pasaban de la incredulidad a algo más cercano al respeto genuino. Vi a mi mamá mirar la imagen un largo momento, la mano temblando ligeramente mientras trazaba el borde de la fotografía con un dedo. Eres tú, dijo suavemente, como si necesitara confirmarlo en voz alta para creerlo. De verdad eres tú. De verdad soy yo, dije. El tono de toda la recepción se había desplazado por completo ahora. La risa anterior y la crueldad casual reemplazadas por algo más callado, más cuidadoso, invitados intercambiando miradas que sugerían que estaban repitiendo mentalmente cada comentario despectivo que habían hecho a lo largo de la noche, recalculando exactamente de quién se habían estado riendo y por qué. El coronel Brooks regresó a su asiento junto a su hijo, aunque sus ojos se quedaron en mí un momento más. Algo como aprobación callada se acomodó sobre sus rasgos. Sostuve su mirada y ofrecí una pequeña sonrisa genuina, la primera expresión desprotegida que me había permitido toda la noche. Mi mamá dejó la fotografía con cuidado, como si pudiera romperse, y cruzó las manos en el regazo.
Durante un largo momento no habló en absoluto, los ojos fijos en algún punto del mantel más que en mí. El silencio entre nosotras más pesado que cualquier cosa que se hubiera dicho en voz alta toda la noche. No sé qué decir, logró por fin, la voz más chica de lo que le había oído nunca. Siento que ni siquiera conozco a mi propia hija. ¿Sabes exactamente quién soy?, dije, no sin amabilidad, aunque tampoco hice esfuerzo por suavizar la verdad de eso. Simplemente nunca quisiste mirarlo bastante de cerca para verlo. Te era más fácil creer que había desperdiciado mi vida que preguntarte si tal vez había construido algo que simplemente no entendías. Emilia, todavía parada cerca del centro del salón con su vestido de novia, había empezado a llorar, el tipo de lágrimas abrumadas que venían menos de la tristeza y más del peso aplastante y súbito de la humillación pública. Andrés se movió a su lado, poniendo una mano firme en su espalda, aunque su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, sin voluntad de defender un comportamiento que claramente no había aprobado él mismo. Hice un chiste, dijo Emilia, la voz quebrándose, no sabía, ¿cómo podía haber sabido? No tenías que saber los detalles, dije. Solo tenías que considerar, aunque fuera una vez, que tal vez no tenías el cuadro completo antes de decidir humillarme frente a 200 personas. Eso no se trata de información clasificada, Emilia. Se trata de decencia básica. No tuvo respuesta para eso. Simplemente se quedó parada ahí, el rímel empezando a correrle por las mejillas, viéndose por primera vez en todo el día menos como una novia triunfante y más como una mujer joven confrontando las consecuencias de años de crueldad descuidada. A nuestro alrededor, la reacción de la familia extendida se había vuelto marcadamente crítica, aunque no hacia mí. Tías y primos que se habían reído más fuerte de los chistes de Emilia ahora se quedaban en un silencio incómodo, ocasionalmente mirando hacia mi mamá con expresiones que sugerían que más tarde habría conversaciones privadas. Conversaciones que Lourdes claramente no estaba esperando con ganas. Un pariente mayor, mi tío abuelo Walter, que había dicho poco a lo largo de todo el evento, por fin habló desde una mesa cercana, la voz llevando la autoridad particular que viene con la edad y las opiniones raramente ejercidas. Lourdes dijo, sacudiendo la cabeza despacio, has pasado años contándole a esta familia que Elena era la decepción. Me parece que le debes una disculpa más grande que la que estás a punto de dar. Mi mamá se estremeció visiblemente ante el comentario, aunque no discutió con él. Simplemente asintió, su compostura completamente ida ahora, reemplazada por algo crudo y más honesto de lo que le había visto en años. Yo no había venido a esta boda buscando reivindicación. Quiero ser honesta sobre eso. Incluso ahora, incluso mientras el salón a mi alrededor se desplazaba tan completamente a mi favor, había venido porque Emilia seguía siendo mi hermana. Porque alguna parte de mí todavía esperaba que aparecer calladamente, sin fanfarria, pudiera importar más que cualquier gran gesto. No había orquestado este momento. El coronel Brock simplemente me había reconocido, me había recordado, y había decidido que la verdad merecía más respeto que el silencio con el que yo la había estado protegiendo. No me sentí triunfante mirando la incomodidad de mi familia desplegarse. Si acaso sentí una tristeza callada y extraña, el reconocimiento de que había tomado el testimonio de un desconocido para ganar el respeto que probablemente merecía simplemente por ser su hija, su hermana, sin importar lo que mi carrera involucrara realmente. Me levanté del asiento y caminé hacia el centro del salón, los tacones haciendo clic suave contra el piso de madera, atrayendo todas las miradas del pabellón. No alcé la voz, no necesitaba. No me interesa que nadie se sienta culpable el resto de la noche, dije, mirando primero a Emilia y luego a mi mamá. Esta sigue siendo tu día de boda, Emilia. No quiero que te lo quiten por algo que yo nunca pedí que se revelara. El coronel Brooks se levantó otra vez de su asiento, levantando el vaso hacia mí con un respeto callado y deliberado. Por la capitana Vargas, dijo, la voz firme y cálida, que representa todo de lo que esta familia debería estar orgullosa, lo hayan entendido o no. El salón se levantó casi como uno solo, los vasos levantándose, los aplausos rompiendo en una ola que barreó de mesa en mesa hasta que todo el pabellón estaba de pie. Me quedé ahí un momento abrumada, mirando a gente que me había burlado horas antes, ahora mirándome con algo más cercano a la reverencia, y sentí el peso extraño y complicado de por fin ser vista, no por lo que había hecho para ganármelo, sino simplemente porque alguien más por fin había dicho la verdad. Emilia no se quedó para los aplausos. Se dio la vuelta y caminó rápido fuera del pabellón, el vestido de novia arrastrándose detrás de ella a través del piso de madera, desapareciendo por una puerta lateral antes de que nadie pudiera detenerla. Andrés dudó solo un momento antes de seguirla, lanzándome una última mirada de disculpa por encima del hombro mientras se iba.
Entendí, este seguía siendo su día de boda, y cualquier claridad que hubiera llegado esta noche había venido a un costo que ella no había estado preparada para pagar frente a todos los que conocía. No la perseguí. Algunos momentos necesitan espacio antes de poder convertirse en algo que una persona realmente pueda procesar. Mi mamá se quedó en la mesa, las manos todavía temblando ligeramente, aunque había recuperado suficiente compostura para hablar con claridad cuando por fin levantó la vista hacia mí. Te debo más que una disculpa, dijo. He pasado años contándome a mí misma una historia sobre ti que nunca fue verdad, y nunca una sola vez me detuve a preguntar si estaba equivocada. Estás preguntando ahora, dije, eso importa. ¿Importa?, preguntó la voz incierta, después de todo este tiempo. Consideré la pregunta honestamente antes de contestar. Había una versión de mí, más joven y más enojada, que podría haber dicho que no, que podría haber querido que se sentara más tiempo en la incomodidad de lo que había hecho. Pero había pasado suficientes años aprendiendo la diferencia entre justicia y crueldad como para saber cuál de las dos realmente quería aquí. Importa, dije, no borra los años, pero importa. Alcanzó mi mano a través de la mesa y yo la dejé tomarla. El primer afecto físico genuino que habíamos compartido en más tiempo del que podía recordar fácilmente. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba, casi desesperado, como si estuviera tratando de compensar 11 meses, 11 años en un solo gesto. Pasé la siguiente hora moviéndome por la recepción con más libertad de la que había tenido toda la noche, invitados acercándose con preguntas que contestaba con cuidado, ofreciendo justo el detalle suficiente para satisfacer su curiosidad, sin cruzar líneas que no se me permitía cruzar. La mayoría de la gente no necesitaba especificidades, simplemente necesitaban entender que la historia despectiva que les habían contado durante años nunca había sido la verdad completa, y eso solo parecía remodelar cómo me veían. Encontré a Emilia eventualmente sentada sola en una banca de piedra cerca del borde del viñedo, todavía con el vestido de novia, el rímel borrado hacía rato, mirando las hileras oscuras de vides que se extendían hacia el horizonte. Me senté a su lado sin decir nada al principio, dándole el mismo espacio que yo habría querido si nuestras posiciones se hubieran invertido. Te convertí en un chiste durante años, dijo por fin, sin mirarme, cada reunión familiar, cada fiesta. Lo hacía porque me hacía sentir mejor conmigo misma y nunca una sola vez consideré lo que te costaba a ti. Lo sé, dije simplemente. Eso no es una disculpa. No dije que lo fuera. Se volteó a mirarme entonces, los ojos enrojecidos pero firmes. No espero que me perdones esta noche, y ni siquiera sé si lo merezco, pero quiero que sepas que ahora lo veo, todo, lo que hice y lo que realmente eres. Pensé en todos los años de comentarios, los chistes de guardia de puerta repetidos en cada cena familiar. La decepción callada en los ojos de nuestra mamá cada vez que salía mi nombre en una conversación, la soledad particular de proteger una verdad que habría cambiado todo si simplemente se me hubiera permitido compartirla. Pensé en lo fácil que habría sido aferrarme a ese enojo, dejar que este momento se convirtiera en castigarla más que en seguir adelante. No necesito una disculpa para saber lo que he logrado, dije. Siempre lo he sabido. Lo que necesitaba era que esta familia dejara de decidir quién era yo sin molestarse nunca en preguntar. Esta noche eso por fin pasó, no necesito nada más que eso. Emilia alcanzó mi mano de la misma forma en que lo había hecho nuestra mamá más temprano, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, se sintió como si realmente fuéramos hermanas otra vez, más que dos mujeres interpretando roles que la familia nos había asignado años atrás. Espero que tu matrimonio sea todo lo que quieres que sea, le dije, y lo decía en serio a pesar de todo. Mereces ser feliz, Emilia, de verdad. Tú también, dijo en voz baja. Espero que encuentres a alguien que te vea de la forma en que esta noche por fin dejó que todos los demás te vieran. Antes de irme de la recepción, el coronel Brooks me encontró cerca de la entrada, extendiendo la mano con el mismo respeto formal que había mostrado a lo largo de la noche. El ejército necesita oficiales como usted, dijo. No deje que nadie, familia o de otro tipo, le haga sentir que su servicio alguna vez fue algo que minimizar. Gracias, dije, estrechándole la mano con firmeza, por recordar, por decir algo. Solo dije la verdad, contestó. Usted hizo el resto sola años antes de esta noche. Manejé a casa bajo un cielo ancho salpicado de estrellas, los eventos de la noche acomodándose despacio en algo alrededor de lo cual por fin podía exhalar. No había buscado reivindicación, no había orquestado un solo momento de lo que pasó, pero había aprendido algo manejando aquellas carreteras oscuras del Estado de México que creo que importa más allá de mi propia historia. La verdad no necesita volumen ni enojo para importar.
A veces solo necesita a alguien dispuesto a decirla y la paciencia de esperar hasta que el momento sea el correcto. No gané esa noche avergonzando a nadie ni exigiendo disculpas. Gané simplemente permaneciendo exactamente quien siempre había sido y dejando que la verdad alcanzara a todos los demás a su propio tiempo.